Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Actualícenlo ya. Buenas, ya puedo contaros que Xbox me ha dado trabajo, mucho trabajo. Por delante, a lo largo de estos días, vamos a tener muchas cosas que abarcar en el canal y mucho contenido extra, aparte de los vídeos de noticias habituales y actualidad que tenemos que dejar por aquí. Y variados, además, bastante diferentes unos a otros. Ya lo iréis viendo conforme pasen los días. Ahora no puedo revelar más contenido ni deciros absolutamente nada más porque hay cierta parte de embargo por un lado y hay otra pues que es en referente a dispositivos. Pero bueno, lo dicho, ya lo veremos por aquí en detalle dentro de muy poquito. Y por cierto, hablando de dispositivos Xbox, mucha gente todavía se está preguntando cómo va a ser esa nueva generación de videoconsolas que parece que está sucediendo. Pues bueno, en este vídeo tenemos información extra que al fin y al cabo aclara o verifica ciertas cosas que hemos tratado en el pasado, como también tenemos que hablar de la PlayStation 6, algo que sigue en camino para más pronto de lo que muchos piensan. Y antes de ir con el tema, debo comentaros también que precisamente hablando de proyectos relacionados con Xbox y títulos que van a estar muy cerca de lanzarse, tenemos que ir con un par de ellos que en las últimas horas han obtenido nuevas informaciones. El primero es Fable, un título que se lanzará durante el próximo año 2026, un título que en principio estaba previsto para 2025, pero por cuestiones de calendario y también por darse más tiempo para que el videojuego salga lo mejor posible, pues decidieron moverlo hasta el año siguiente. ¿Qué pasa con este videojuego? ¿Hay alguna clase de problema? Pues en principio no, todo lo contrario. La información que tenemos viene de Jeff Gordon. ¿Qué es lo que nos ha comentado este buen señor? Pues que parece ser que Fable va a verse en el evento de enero. Sí, se espera en ese evento de desarrolladores donde habitualmente al principio de cada año nos muestran algunos de sus platos fuertes. En esos eventos hemos visto videojuegos tales como Indiana Jones y el Gran Círculo, Ninja Gaiden 4, y el año que viene, pues lo dicho, Fable debería tener una presencia muy fuerte. Posiblemente incluso, ¿por qué no?, revelando su ventana de lanzamiento, aunque esta siempre creo va a estar condicionada por lo que suceda con GTA. Pero el caso es que Fable es un videojuego que deberíamos de esperar quizá más para la segunda mitad de año, puesto que el mismo estudio de desarrollo para la primera mitad debería de traernos Forza Horizon 6, aunque esto de momento es algo más especulativo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Por otra parte está State of Decay 3, que es un videojuego que sé que muchos esperáis, pero la cuestión es que este videojuego está obteniendo nueva financiación, está pasando por un proceso de tener una mayor inversión, y esto también a su vez significa, según Jeff Gordon, que el videojuego posiblemente no llegue el año que viene, posiblemente se demore incluso a 2027, pero esto no es una mala noticia, sino que de hecho el videojuego está teniendo inversión para ser todavía más grande, con lo cual aquí vamos a tener mucha confianza. Queda tiempo hasta que se lancen estos videojuegos, pero hasta entonces no es que no tengamos nada a lo que jugar. De hecho, ya puedo contaros que gracias a Xbox España he estado jugando a lo largo de estos días a Keeper y también a Ninja Gaiden 4. El primero que acabo de comentar ya me lo he pasado. Con Ninja Gaiden 4 todavía estoy en proceso. Pero bueno, vamos a ver si dentro de poco me lo puedo terminar y para el día de lanzamiento o antes traeros el análisis al completo, al igual pues que el resto de creadores de contenido y por supuesto también la prensa del videojuego. Dos títulos sobre los cuales no puedo deciros básicamente nada, es un contrato bajo embargo que tengo con ellos, y si alguien se pregunta si estoy jugando a The Outer Worlds 2, de momento no, estoy yendo en proceso, estoy yendo uno tras otro, ya veré si tengo tiempo porque es que también tengo otra serie de cosas personales que no sé si me van a dar lo suficiente como para abordar ese videojuego, ya veremos si al final acabo encontrando hueco. Pero lo dicho, en cualquier momento también os lanzaría análisis sobre ese videojuego, aunque sea ya un poquito más tarde, con ese no tengo prisa porque es un videojuego bastante denso de tratar, pero
Sí que es cierto que este mes representa muchas de las cosas que a mí desde un principio me llamaron la atención de Xbox de cara a esta generación. Principalmente mirad qué tipo de videojuegos estoy analizando ahora mismo. Mirad a qué clase de títulos nos estamos enfrentando a lo largo de estos días. Todos son generalmente llamativos, pero si os fijáis, estamos hablando de un Keeper que en este caso responde más a títulos muy de corte alternativo, ¿no? Son al fin y al cabo una serie de videojuegos que generalmente no se están previstos para el gran público, para la gran masa. Son videojuegos menores en ese sentido, incluso con temáticas que quizá pues son difíciles de descifrar. Hay mucha gente que no sabe a qué clase de videojuego se va a enfrentar cuando tenga el Keeper delante. Pues esas cosas a mí me gustan mucho, primero porque son ideas frescas, porque son ideas nuevas, porque son, digamos, características diferentes a lo típico que nos encontramos habitualmente. Es lo que representa aquella libertad creativa de la que hablábamos en este canal hace un tiempo, precisamente cuando la compañía apostaba mucho por ese tipo de ideas, ¿no? Por tener estudios menores que en este caso sacasen cosas diferentes cada poco tiempo. Luego tenemos Ninja Gaiden 4. Tenemos un videojuego que en este caso es una licencia que en los orígenes de Xbox precisamente fue muy importante. Fue una licencia muy carismática asociada a la marca, quieras que no. Y al fin y al cabo también se trata de una licencia que aunque no está en los estándares populares, me refiero, no se trata de la clásica licencia a los niveles de ventas que pueden tener otras, pero aún así es muy conocida. Está de vuelta, está de regreso y Microsoft apostó por ella. Recordad que este videojuego, aunque no lo desarrolle un estudio de Xbox, está financiado por Xbox y eso a la vez es algo que también me gusta mucho y representa pues todo lo que Microsoft tiene que cuidar de cara a los próximos tiempos. Las ideas nuevas, como el mencionado Keeper, y por supuesto las viejas licencias que de alguna manera estaban asociadas a tu marca. Hay que cuidarlas, eso tiene que seguir adelante y sobre todo tienen que tener un buen trato a nivel de calidad y tiene que tener a gente detrás competente para ello. En el caso de Ninja Gaiden 4 han buscado ni más ni menos que a Platinum Games. Y qué queréis que os diga, yo creo que mejores manos no podía tener esta clase de videojuegos, pero bueno, como digo, próximamente os diré qué tal han sido mis impresiones, pero sobre todo es eso, dejar aquí la idea de lo que representan esos videojuegos y de una etapa que Microsoft no debe de abandonar en ningún momento. No puede dejar de lado esta clase de videojuegos porque son algo muy único. Aunque la pregunta que se está haciendo más de uno y lo que realmente le preocupa es lo que va a pasar con sus videoconsolas, no tanto con sus videojuegos. Al fin y al cabo Microsoft pretende ser una publisher y que en este caso sus videojuegos sigan enérgicos en básicamente cualquier plataforma en la que se lancen, pero ellos van a seguir desarrollando una plataforma propia. Y en este caso mucha gente teme que esa nueva videoconsola de Xbox sea básicamente un PC, que se encuentren pues básicamente el mismo panorama que con las Asus ROG Ally, plataformas que en este caso simulan por fuera ser una videoconsola, pero que por dentro, una vez la enciendes, te das cuenta rápidamente de que eso es un PC que puedes llevar en la mano y punto. Lo vamos a ver aquí en el canal, como he comentado antes, tengo mucho trabajo con Xbox aquí y bueno, veremos todas las características que nos ofrece ese sistema, para lo bueno y para lo malo, pero la cuestión es que de cara a las consolas de sobremesa diseñada por Xbox, los tiros no van exactamente por ahí. La información que tenemos de More Love is Death es precisamente que Xbox está trabajando en un sistema cerrado, que en cierto modo tendría características más propias del PC, pero que aún así seguiría siendo una videoconsola. ¿Esto cómo es posible? Pues añadiendo una serie de configuraciones y un sistema operativo propio diseñado para que esto tenga ciertas libertades internas, como por ejemplo poner más de una tienda y que los videojuegos funcionen perfectamente y a la vez pues seguir sintiendo que es coger el mando, encender tu videoconsola y jugar, no ver un escritorio de Windows y cosas por el estilo que a muchos seguramente no les interese demasiado. Es un concepto que mucha gente no quiere ver en una videoconsola, encontrarse directamente con un ordenador.
Y esa, repito, que no parece ser la idea. Parece ser que Microsoft igualmente trabaja en que haya un sistema cerrado de los de toda la vida, que en ciertos detalles pueda ser modificable, pero no en el sentido más estricto de tener un PC delante. Y oye, a mí la idea, la verdad, que me suena bastante bien, todo se ha dicho. Ese sistema operativo veremos a ver cómo lo diseñan, pero es que tiene todo el sentido, sobre todo porque con AMD van a trabajar de una manera muy tradicional en ciertos aspectos, o sea, van a hacer un sistema cerrado y dedicado. No van a hacer el típico sistema donde puedes empezar a cambiar las cosas y las piezas como puedas hacer en cualquier ordenador de sobremesa. No, esa no es la intención ni la idea, repito. Y claro, de cara por ejemplo a cosas como la retrocompatibilidad y movidas del estilo, pues necesitas que la base siga siendo de videoconsola para mover realmente todos tus videojuegos de consola. Aunque de fondo, en lo más bajo de todo, tiene que haber una base de PC, precisamente si quieres unificar toda tu biblioteca, la que está exclusivamente en PC y la que está en el mundo de las videoconsolas. Eso al fin y al cabo parece que a la larga ayudará a los desarrolladores a que puedan lanzar todos sus videojuegos sin ninguna clase de problema. Y es ahí donde realmente reside gran parte de la preocupación que tienen los usuarios de Xbox, porque al igual que yo, muchos tenemos pensados continuar con la compañía si nos sacan una videoconsola que mínimamente sea accesible y que sea competente con toda nuestra biblioteca de juegos. Esa sería la idea en el medio o largo plazo. Pero claro, muchos temen que al ser una plataforma menor, en el sentido de que ya no llegaría siquiera seguramente a los 30 millones de jugadores, pues haya muchas desarrolladoras que digan, oye, ¿para qué vamos a sacar un juego en tu sistema? Es ahí donde entra el famoso Play Anywhere de Xbox. Ellos primero te están fabricando una plataforma híbrida que soportaría tus videojuegos de consola y que te daría la experiencia de consola. Pero de fondo, en esa plataforma híbrida, habría características propias del sistema operativo que tienen en PC, con lo cual los videojuegos que se desarrollan para PC valdrían en esa plataforma, con lo cual para las desarrolladoras a su vez también es más sencillo. Prácticamente toda desarrolladora de videojuegos, salvo casos muy excepcionales, acaban en el PC. Y eso pues no acaba suponiendo ninguna clase de problema. De hecho, con quienes hay problemas, que son pues yo que sé, Rockstar y demás, que no quieren lanzar sus videojuegos día 1 en PC, por ejemplo, seguirían teniendo por delante una videoconsola para la que diseñar el videojuego. O sea, no tendrías que sacar tu videojuego para PC y así cumplir con el catálogo de Xbox. Al hacer esa plataforma de sobremesa híbrida, quieras que no, pues eso te daría lo mejor de los dos mundos, por así decirlo, y también la facilidad de que los desarrolladores llevasen todos tus videojuegos al sistema. Y de hecho, tanto es así que mirad lo que os he estado dejando en pantalla desde hace unos instantes. La plataforma Steam, que básicamente es la más popular en PC y por qué no decirlo, la plataforma más popular del mundo de los videojuegos, al menos de los de alto presupuesto, quitando la telefonía móvil, ayer superó los 41.600.000 jugadores simultáneos. Esto es una barbaridad. Y ojo, porque hay gente que aunque se lo diga, no lo entiende. No se trata de que este sea el total de jugadores de Steam. Que hay mucha gente que me dice, oh no, pero es que Nintendo tiene muchos más usuarios o PlayStation. Repito, son jugadores jugando a la vez, de manera simultánea. ¿Vale? No representa la totalidad. Algunos estiman que Steam precisamente podría tener más de 200 millones de usuarios. Es que es una cosa brutal, pero bueno, a la vez no todo el mundo está conectado jugando un videojuego. Y la cuestión es que esta gráfica no para de crecer. Y esto obviamente las desarrolladoras lo saben. Que cada vez hay más usuarios metidos ahí con el descontento que les está produciendo el mundo de las videoconsolas. Hay muchas desarrolladoras que de hecho ya directamente hacen sus videojuegos pensando en el PC. Y eso es lo que Xbox aprovecharía en cierto sentido, que como todo va a salir ahí, pues obviamente si mueven su plataforma que de fondo tenga características propias del PC, pues el catálogo sería muy accesible. Y la otra opción, por supuesto, que le digo a muchos de esos usuarios es que en el PC se van a encontrar con básicamente todo. Al fin y al cabo es una plataforma que muy pocas compañías van a esquivar a día de hoy. Nintendo por características obvias que tiene la marca, por supuesto con el tema de las exclusividades y porque si no ellos directamente ya no venderían consolas. Si sacan sus videojuegos en PC se acabaría todo para Nintendo. Al menos repito como videoconsola, como desarrollador
desarrolladoras, venderían una barbaridad, eso no tengáis ninguna clase de duda, pero bueno, a lo que íbamos es a eso, que en cuanto a catálogo y demás, el PC es el que más abarca, y en cuanto a precios también, al fin y al cabo la gente pues está viendo venir qué es lo que hay aquí, y en cuanto a esa plataforma de Xbox, si tienes acceso a la tienda propia y también a otras tiendas como Steam precisamente, pues hombre, a mí en lo personal me harían un rey. ¿Y todo esto para cuándo sería? Para 2027 según se dice, pero el caso es que no estaría sola, porque precisamente el mismo informador que nos ha comentado acerca de las novedades de Xbox nos ha dicho algo acerca de la PlayStation 6. ¿Qué es lo que va a pasar con esta plataforma? ¿Cuándo saldría y cuál sería su concepto? Pues en principio, según tiene entendido, la fabricación de la PlayStation 6 estaría programada de cara a principios incluso del 2027. Podría demorarse hasta mediados de año, pero la producción iría más o menos por esas fechas. Con lo cual, no es nada descartable que ese mismo año 2027, para finales, tengan preparada la consola en todos los mercados. Hay gente que dice que eso es imposible, pero la realidad es que la PlayStation 5 también empezó la producción para todos los mercados del mundo más o menos en unas fechas relativamente similares. Me refiero que en el mismo año de lanzamiento fue cuando empezaron la producción en gran masa, por así decirlo, o sea, la plataforma ya tiene los contratos definidos. Entiendo que hay mucha desinformación en redes sociales y se ha dicho hace poco que PlayStation no tenía acuerdo con AMD, pero la realidad es que el acuerdo de Sony con AMD lleva vigente desde hace ya varios años. En 2022 ya se hablaba de ese acuerdo de cara a una próxima generación de videoconsolas. No es un acuerdo nuevo, no es algo actual, esto ya se sabía desde hace muchísimo tiempo, solo que la guerra de consolas en redes sociales pues ha diluido mucho esta información y la tratan como si el acuerdo acabase de llegar. No, la realidad es que PlayStation siempre ha tenido ese acuerdo con AMD, es un acuerdo a largo plazo que simple y llanamente a día de hoy pues están revelando que ya están preparados de cara a la nueva generación de videoconsolas. Una PlayStation 6 que no solamente parece ser tendría un modelo básico, el modelo tradicional de toda la vida, no, sino que también habría pues un modelo menor, igual que Microsoft hizo con la Series S, un modelo que en este caso pues digamos solventaría un poco los problemas económicos que tendrían algunos para comprar videoconsolas, un modelo más accesible en términos de precios, aunque lo mismo accesible significa 600 pavos y la normal posiblemente valga lo que vale ahora mismo la PlayStation 5 Pro. Eso dependerá un poco de cómo vayan fluctuando los precios, pero la realidad es esa, PlayStation no solamente tendría un modelo y va a tener una nueva videoconsola para estar prácticamente codo con Xbox. Vamos a ver en este sentido si acaban también siendo algo revolucionarios o más conservadores. Pero bueno, sobre todo esto, como siempre os invito a que opinéis en la caja de comentarios. El futuro de las videoconsolas igualmente yo lo tomaría un poco con pinzas teniendo en cuenta la vendida de humo que nos han hecho esta generación. Pero aquí en este canal lo vamos a seguir abordando, por supuesto. Como digo, caja de comentarios para todas vuestras opiniones y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.